Buen día, compañeras, compañeras. Bienvenidos a este curso de la sociolingüística. Vamos a comenzar revisando rápidamente los temas que están para estas semanas. Hemos revisado ya sobre el surgimiento de las lenguas en la humanidad. Eso nos ha permitido tener una visión amplia desde hace millones de años, cómo los humanos fuimos desarrollando el aparato fonatorio eh, eh, que nos permite a nosotros ver cómo se han construido las lenguas. Eh, Luego hemos tratado sobre la diglosia, en donde vimos que en algunos lugares del mundo, o en muchos lugares del mundo, incluido en el Ecuador, hay una lengua que es considerada de prestigio, una lengua superior, y hay otras lenguas que están dominadas, que tienen menos estatus. Hemos visto la importancia de las lenguas prehispánicas para reconstruir la historia, porque son nombres que nos permiten ver hasta dónde llegaban los diferentes pueblos que habitaron aquí antes de la invasión de los incas y antes de la invasión española. Eh, Comenzamos a ver lo de las políticas lingüísticas y hoy día vamos a ver la glotopolítica. Luego veremos sobre la lengua y pensamiento, sobre las lenguas y las ciencias, las lenguas y la educación. Y luego vendrá el primer parcial. Entonces, con esto vamos de inmediato a ver el tema de hoy, la glotopolítica. Gloto en griego significa también lengua, pero está relacionado más con la glotis, que es lo que tenemos aquí en nuestro aparato fonatorio, que hemos visto se desarrolló más o menos desde hace 1 millón de años. Se fue desarrollando hasta que pudimos eh, pronunciar los sonidos tal como lo hacemos ahora. Entonces la glotis pues es importante por eso. Y de ahí que también relaciona con la lengua y ha surgido este término glotopolítica. La glotopolítica es una parte de la sociolingüística y que trata sobre la intervención humana en las lenguas o situaciones lingüísticas. Están aquí los antecedentes, ya sobre todo en este artículo de este señor Wespin y también del señor Marceliesi, en un artículo determinado por la glotopolitique en francés, la traducción sería por la glotopolítica. Esta disciplina se refiere a que los hechos del lenguaje se relacionan con lo político, es decir, con el poder. Estudia la naturaleza política de las lenguas. Y aquí es necesario hacer tal vez una distinción entre la glotopolítica y las políticas lingüísticas, porque ambas tienen que ver ya con relación, en cierta manera, de, eh, de lo que hacen los políticos, las instituciones, eh, con la lengua. Eh, Hay un académico colombiano, pero que trabaja en la Universidad de Nueva York, y él ha hecho esta distinción, porque aparentemente podrían ser lo mismo, glotopolítica y políticas lingüísticas. Ambas hablan de política. Pues ahora, ¿cuál es la diferencia? Pues aquí, según Del Valle, pues la diferencia entre políticas lingüísticas y glotopolítica está en lo siguiente. Las políticas lingüísticas están más relacionadas con la descripción de las acciones de las instituciones dedicadas a moldear el perfil lingüístico, es decir, las instituciones que están relacionadas con el trabajo, como es la educación, como es las relaciones sociales y todo eso. ¿Qué hacen estas instituciones? ¿Qué posición tienen?
las valoran, no las valoran, eh, de qué manera las utilizan. Entonces, eso sería como las políticas lingüísticas, así como vimos la semana pasada de que cuál era la posición del rey de España frente a las lenguas, cuál fue la posición de las autoridades españolas acá en América frente a las lenguas indígenas, cuál fue la relación de la iglesia con las lenguas indígenas. Vimos cómo al principio trataron de prohibir las lenguas indígenas y que se imponga el castellano a rajatabla, pero viendo que no podían evangelizar porque la gente no sabía español, entonces decidieron este, usar las lenguas consideradas lenguas mayores, que ellos llamaron lenguas generales, es decir, que las lenguas que tenían más hablantes, que eran más conocidos por la gente. En este caso resultaron ser el quichua, el aymara y la lengua putina. Entonces, eso es lo que estas personas, estas instituciones como la Iglesia, la monarquía española, las autoridades españolas, eh, tomaron posición frente a las lenguas. Y durante la colonia, pues eso fue cambiando hasta que, por un momento, al principio, o sea, de muy, no de gusto, sino por la necesidad, utilizaron las lenguas indígenas. Pero después les volvieron a prohibir y con ese criterio pues siguieron las repúblicas. Entonces, eso sería cuestión de políticas lingüísticas. Mientras que la glotopolítica son las acciones que no solamente hacen las instituciones, sino la totalidad de la comunidad, pero además con un objetivo más claro, que es revitalizar las lenguas y empoderar a sus hablantes. Entonces vemos que el objetivo ya sería distinto. O sea, al principio parecerían que es lo mismo, políticas lingüísticas y glotopolítica, pero aquí quizás veamos en palabras de este académico José del Valle que sí hay una diferencia. Y por eso quizás ahora tal vez haya que utilizar más el término glotopolítica en el caso ecuatoriano, en que tenemos que revitalizar las lenguas, fortalecer las lenguas y también que los hablantes tengan poder. O sea, y de alguna manera podemos decir que los pueblos, las nacionalidades indígenas han utilizado esto, o sea, han hecho glotopolítica. Es decir, eh, cada una de las 14 nacionalidades le ha dado un valor a la lengua y en valor de eso, en función de eso, ha reclamado territorios, ha reclamado representación en las instituciones del Estado, es decir, han ganado un espacio de poder, aunque sea pequeño, pero un espacio de poder. Entonces ahí tenemos este matiz, esta pequeña diferencia o pequeña gran diferencia entre políticas lingüísticas y glotopolítica. Entonces esto en la tarea que ya se les va a poner, sería muy importante que lo discuta. Entonces, la tarea de esta unidad va a ir al final en la última semana. Ahí va a estar la tarea y ahí va a estar también el sitio para entregar la tarea. Entonces, una de las preguntas tiene que ver con esto. Lo vamos a ver luego. Eh, Ahora, volviendo al tema de la glotopolítica, y ya tenemos una idea de por dónde va. Eh, Aquí están unos antecedentes, ¿no? Desde el señor Haugen en 1959 habló de que en la lengua podíamos encontrar el componente norma y el componente función. Y eso lo hizo a propósito de que escribió este artículo llamado Planning for a Standard Language in Modern Norway.
Norway es Noruega en castellano. Es un país que está al norte de Dinamarca, cerca de Suecia, y en este país hubo también la dominación de los de Dinamarca, o sea, de los daneses, pero en la mitad del siglo XX ellos ya decidieron definitivamente tener su propia lengua, tomar sus decisiones. Entonces, había muchas maneras de hablar el idioma porque estaba ahí como mezclado con los de Dinamarca y todo eso. Y dentro de Noruega pues había muchas maneras de hablar y ahora cómo se iba a hacer. Entonces ahí le piden a este señor Hauge que, bueno, proponga algo, ¿no? Entonces este señor propone este, hacer un proceso de planificación y establece cuatro estadios, ¿no? Cuatro momentos. La una era seleccionar, porque había varias lenguas y ahora, digamos, varias maneras de hablar y ahora con qué habla se va a usar en las escuelas y en las instituciones. Eh, la otra era codificar eso, o sea, hacer como una especie de gramática de esa habla. Eh, Luego, en tercer lugar, vendría ya la implantación, o sea, ya la socialización de esa forma, de esa habla y de esa lengua, esa manera de hablar, llamémosle dialecto seleccionado. Y finalmente viene la elaboración, o sea, la elaboración de materiales y todo eso para que la lengua ya sea usada en la educación. Entonces, ustedes ven cómo a partir de este problema comenzaron a pensar y qué hacer con la lengua. Y este sería como un antecedente de la glotopolítica. Primero, empoderando al pueblo de Dinamarca frente a Noruega para que ellos tengan su propia manera de expresarse y se consolida su lengua. O sea, no solamente que era una política lingüística, sino era una glotopolítica. Entonces, ahora, la voluntad, la decisión de hacer, pues, entonces es lo que sería la función, o sea, el segundo componente, ¿no? Primero se hizo la norma, que era escoger el dialecto, codificarlo, ya socializarlo, hacer materiales, etc. Y ahora la función, tenían que estandarizar la escritura, tenían que gramaticalizar, ver el vocabulario y todo eso. Entonces, la función es la implementación de todo esto. Y para eso, pues ya entra la cuestión educativa, la creación de palabras nuevas para que la lengua pues, pueda ser usada para todos los componentes de las ciencias, de la educación. También hay otro antecedente de la glotopolítica, que sería este lingüista norteamericano Ferguson, que habla de la diglosia. La diglosia, pues esto que hemos dicho, que es ese prejuicio de considerar que hay una lengua superior y que otras, pues, son inferiores. Entonces, este documento lo pueden revisar este, para que tengan una idea más amplia, diríamos, de esto que estamos viendo, estos temas de políticas lingüísticas, de debate político. Y su relación, pues, o sea, que a partir de la lengua un pueblo se puede empoderar. También se puede debilitar si es que comienza a desconfiar de su lengua, de su identidad, de su cultura. También hay otro señor acá llamado Calvet, William Calvet. Este es un francés, a él le conocí personalmente hace como más de 40 años, cuando él vino en 1980 al Ecuador, muy jovencito. Él vino, visitó comunidades indígenas acá. En ese tiempo trabajábamos en 3 comunidades indígenas en Cotopaxi haciendo alfabetización.
La alfabetización se hacía desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la mañana, porque el día tenían que trabajar y subir al cerro a trabajar. Y de ahí ellos se quedaban cuidando de los animales, dormían un poco ahí y bajaban a las 3 de la mañana, bajaban del cerro hacia el sitio donde estaba el centro de la comunidad y ahí hacían la alfabetización desde las 5 de la mañana. Entonces, Jean Calvet conoció todo eso. Él era de la universidad en ese tiempo, una universidad famosa de Francia, que era la Sorbona de París. Esa universidad, pues, fue muy importante. Ahora ya no existe porque le dividieron en 10 universidades. Entonces, pero él tenía todo ese antecedente, esa formación. Y él ha viajado por el África, o sea, cuando vino acá ya tenía conocimiento de las lenguas del África y todo eso, pero después ha seguido trabajando y ha escrito muchos libros relacionados con la lengua, sobre todo con la sociolingüística, porque él es sociolingüista. Y entonces eh, vamos a ver un documento de él. Este es el documento que les recomiendo que ustedes lo usen, que lo revisen. Es un documento largo, pero ustedes lo pueden revisar, lo pueden curiosear, ¿no? Entonces, eh, escribí un primer libro y tengo yo el original en francés que él me regaló, que se llama Linguistique et colonialisme, o sea, lingüística y colonialismo. O sea, ver cómo, qué se había hecho con las lenguas durante la eh, colonización en el África. Hay que tomar en cuenta que Francia tenía colonias en el África hasta más o menos 1960. Entonces, él conocía todo eso y entonces ahí él escribió ese libro, Lingüística y Colonialismo. Pero hay otros libros también sobre el origen de la escritura y este que los pongo aquí en el aula virtual, está en el aula virtual, ustedes lo pueden entrar. En la primera semana está esto, las políticas lingüísticas. Entonces, aquí está sobre un poco cómo se fue poco a poco consolidando esta idea, ¿no? De la política lingüística. Y lo importante es que se ha hablado de la planificación lingüística. O sea, si nosotros queremos revitalizar una lengua, pues tenemos que hacer una planificación. Y como habíamos visto, se puede hacer una planificación que lo llaman de corpus, o sea, de la gramática, del vocabulario, del diccionario, y una planificación de estatus, o sea, de ver qué acciones se va a hacer para que la lengua de lo que está, diríamos, en estado de inferioridad, sea percibido por los mismos hablantes como una lengua igual que las demás. Porque para la lingüística, todas las lenguas son iguales. No es que haya unas lenguas superiores y unas lenguas inferiores. Eso es simplemente un prejuicio. ¿Por qué son iguales? Porque todas sirven para comunicarse. Ahora, cada una ha creado palabras, vocabularios, según el medio en que ha vivido. Por ejemplo, acá no tenemos en las lenguas indígenas palabras para decir chip, computadora, automóvil, porque eso no había aquí. Entonces, algunos dirían, no, pero ahí está la prueba de que son lenguas pobres. Pero no es así porque aquí tenemos miles de plantas. Se dice que en el Ecuador tenemos 30.000 variedades de plantas, plantas diferentes, distintas. En Europa y Estados Unidos juntos apenas hay 3.000 variedades de plantas. Y aquí en las plantas que tenemos, cada una tiene su nombre. Y hay el riesgo que se pierdan, ¿no? Por eso de las lenguas prehispánicas, porque muchos de los nombres están todavía en estas lenguas, no solo en el quichua, sino en lenguas prehispánicas. Y cada una de estas plantitas tiene sus nombres. Entonces nosotros tendríamos 30.000 nombres, mientras ellos tienen 3.000 nombres para sus plantas. Entonces, no es, entonces podríamos decir nosotros
también podríamos decir, si es que actuáramos con prejuicios, ahí está la prueba de que la lengua de ustedes es pobre. No, lo que hay que entender es que cada lengua ha creado las palabras, los nombres que necesita según su medio en que está. Entonces, todo eso pues aquí se puede ir viendo, ¿no? O sea, sobre la planificación lingüística. Entonces, ya desde el señor Haugen comenzó a hablarse de la planificación lingüística y entonces ahora nos toca a nosotros también ver, porque en la planificación lingüística, repito, hay que planificar sobre lo que es el léxico, el vocabulario, o sea, la lengua en sí misma. Eso le llaman planificación de corpus, o sea, del cuerpo lingüístico. Y la otra planificación que tiene que ver más con la sociolingüística es la planificación de estatus. Entonces, hay que cambiar las leyes, hay que cambiar la constitución. Ya vemos, ya vimos que la constitución ecuatoriana es totalmente diglósica, ¿no? Por más que se haya puesto la palabrita plurinacionalidad, que se ha puesto que el quichua y el shuar son oficiales, pero sigue siendo diglósica. Entonces, ¿qué acciones vamos a hacer? Yo propongo allí, por ejemplo, que una acción importante es escribir la ciencia nuestra, nuestros conocimientos ancestrales en estas lenguas. Y de esta manera podemos fortalecer, hacer que en las escuelas, en los colegios, se estudie tanto la ciencia nuestra, de nuestras plantas, de lo que sabemos, conocimientos matemáticos, astronómicos y todo, de salud, y también los conocimientos de otras culturas del mundo. O sea, y eso es parte de la interculturalidad. Entonces, por eso es que en el sílabo ustedes pudieron ver que están temas relacionados de la lengua con la educación, la lengua con la interculturalidad y las ciencias también. Así que yo les invito a que revisen los libros que están, los textos que están en el ABAC y en la quinta semana y luego pues comiencen a trabajar la tarea que está en la semana 8, ¿no? La octava semana. Entonces, ahí tenemos lo de esta semana. Entonces, aquí vamos a solamente mostrar la actividad 2. Pues aquí está, que tenemos que leer los textos y aquí estarían las preguntas, ¿no? 4 preguntitas nada más. Discutir el concepto de voto política y políticas lingüísticas, ilustrar con ejemplos, así como yo le pongo aquí en las clases, entonces ustedes pueden poner ejemplos, ¿no? Discutir la idea sobre relación con el pensamiento y la lengua, relación entre pensamiento y lengua. Esto lo veremos en las clases que vienen. También sobre las contribuciones de los pueblos indígenas a la humanidad. O sea, aquí nosotros tenemos muchas plantas, muchos alimentos que son ancestrales, como la papa, la quinoa, el cacao, todo eso, ¿no? Y también sobre el uso de las lenguas en la educación. Esto iremos viendo y sobre esto va a ser, o sea, esto va a estar en la última semana de esta unidad 2 para que lo vayan trabajando. Pero la primera tarea es leer los documentos. Eso es lo primerito, leer los documentos y de ahí van a poder hacer este trabajo. Así que con esto pues les agradezco y tenemos ya los materiales necesarios y las ideas necesarias para seguir avanzando en nuestro estudio. Muchas gracias.